Once futbolistas nacidos en Francia que juegan en otra selección. El hecho de haber nacido en un determinado país le da el derecho a un futbolista de poder representarla internacionalmente si la selección lo requiera. Pero existen algunos casos de futbolistas que nacieron en un país pero representan a otra selección en competencias internacionales. En este video nos vamos a centrar específicamente en la selección de Francia, en 11 futbolistas que nacieron en el país europeo pero que eligieron vestir la camiseta de otro seleccionado nacional. Antes de empezar los invito a suscribirse al canal y a comentar de qué otro país les gustaría un video similar. Anthony López. Nació en Francia, se crió en Francia y toda su carrera la jugó en el Olympique de Lyonnais, de Francia. ¿A qué selección representa? A Portugal. Desde muy joven, el arquero oriundo de Gibors tenía bien en claro a qué seleccionado nacional representar si es que en un futuro se le presentaba la oportunidad, y todo se remonta a sus raíces, ya que sus padres son portugueses. Sus primeras apariciones con la selección lusa fueron con la sub-17, y fue escalando todas las juveniles hasta que en 2015 tuvo su debut en el arco de la selección absoluta. Hoy en día es muy común ver al buen arquero francés entre los convocados de la selección portuguesa. Kalidou Koulibaly. El buen central de Napoli es una de las piezas claves en la selección de Senegal, con la que juega desde el año 2015 y ya lleva más de 30 partidos disputados. Pero Kalidou podría haber optado también por defender los colores de Francia, ya que es oriundo de Saint-Dié-des-Vosges, una localidad situada al noreste del país. La razón de su elección fue una de las más comunes, sus orígenes, ya que sus padres y la mayoría de su familia nacieron en Senegal. Igualmente, el defensor no vistió toda su carrera la camiseta del país africano, ya que en su época como juvenil representó internacionalmente a la selección de Francia, jugando 11 partidos. Nunca llegó a debutar en la selección mayor. Mehdi Benatia. El defensor, que nació en 1987 en una localidad francesa, hizo todas las juveniles en equipos de su país, incluyendo la sub-17, pero llegó un punto en que su carrera parecía estancada y decidió cambiar de aires. El primer gran cambio fue decidir representar a la selección de Marruecos en vez de a la francesa, tomando en cuenta sus orígenes. Y el segundo fue marcharse del fútbol francés yendo a jugar a Udinese. Con el paso de los años, el central se convirtió en una pieza muy importante tanto para sus equipos como para la selección marroquí, con la que ya lleva más de 50 partidos disputados, además de ser el capitán de la misma. Aïssa Mandi. A pesar de que nació en Francia y podía haber elegido representar a los europeos, el defensor, que puede desempeñarse como zaguero central o lateral derecho, tenía claro que defendería los colores de Argelia en honor a su familia. Su debut con la selección se dio en el año 2014, poco antes del Mundial de Brasil. Desde ese entonces, el futbolista lleva disputado más de 50 partidos con el seleccionado africano y mal no le fue, ya que fue una de las piezas claves en la obtención del campeonato africano en 2019. Fawzi Ghoulam. El lateral izquierdo representa internacionalmente a la selección de Argelia, aunque no nació en ese país. Su nacimiento fue en el año 1991 en Loira, uno de los tantos departamentos de Francia. Tanto su infancia como los primeros pasos de su carrera futbolística transcurrieron en el país europeo, incluso llegó a disputar un par de encuentros con la sub-21. Pero uno de los momentos más determinantes de su carrera ocurrió en el año 2013, cuando la selección de Argelia consultó con el entorno del futbolista si estaba a favor de vestir los colores del país africano del que era oriunda gran parte de su familia. Su respuesta fue positiva, por lo tanto desde ese año Ghoulam representa a Argelia en competencias internacionales. Adrien Silva. Pese a haber transcurrido los primeros años de su vida en Francia, país en el que nació,
El volante siempre se sintió muy identificado con el país de su padre, Portugal. Sus primeros pasos en el mundo del fútbol los dio en la Academia del Burdeos, pero antes de cumplir los 15 años ya se encontraba jugando en Sporting de Lisboa, equipo en donde debutó futbolísticamente. En cuanto a selecciones, representó durante todas las juveniles a Portugal, escalando desde la sub-16 hasta la sub-21. Con la selección mayor tuvo su esperado debut en el año 2014. Hasta el día de hoy lleva jugados más de 25 partidos internacionales. Riyad Mahrez. El talentoso futbolista de Manchester City nació en Sarcelles, Francia. Es de padre argelino y madre marroquí. Cuando tenía apenas 5 años, su padre, quien era un gran sostén para él, falleció de un ataque al corazón. Cuando tenía 13 empezó a tomarse mucho más en serio al fútbol y se unió a uno de los clubes más importantes de su ciudad. Su debut profesional fue en el año 2009 y hasta 2014 jugó en el fútbol francés. Cuando Mahrez tenía 23 años, fue invitado a participar de una gira de partidos amistosos con Argelia, y desde ese entonces representa al país africano en honor a su padre. Actualmente es la figura del seleccionado argelino. Yacine Brahimi. Nació en París, siendo hijo de padres argelinos. Su crianza fue en los suburbios de París y uno de sus ídolos fue Zinedine Zidane, quien lo inspiró a jugar al fútbol. Comenzó su carrera en distintos clubes de Francia y su debut oficial fue en Rennes. Desde chico, Brahimi demostró un gran talento jugando como volante ofensivo o extremo, lo cual llamó la atención de los seleccionadores franceses. Fue habitual titular en el seleccionado galo desde la sub-16 hasta la sub-21, pero al momento de escoger representar a los europeos o al país de sus padres, no dudó y eligió a Argelia. Su debut en el seleccionado africano fue en 2013 y hasta hoy en día sigue formando parte de la nómina habitual de convocados. Nicolás Pepe. Sus padres, ambos de Costa de Marfil, se encontraban viviendo en Francia cuando Pepe nació, en el año 1995. El jugador se crió en el país europeo en donde vivió sus primeros años en el mundo del fútbol. Fue hasta 2019 que jugó en el fútbol francés hasta que Arsenal desembolsó 80 millones de euros para adquirir su ficha. En cuanto a la selección nacional, en noviembre de 2016, el veloz futbolista nacido en Mantes, La Jolie, fue convocado por la selección de Costa de Marfil para una serie de amistosos. Desde ese entonces es una fija en las convocatorias de la selección marfileña, siendo una de las referencias en ataque. Gonzalo Higuaín. El Pipa, de familia argentina, nació en 1987 en Brest, una localidad al noroeste de Francia. En ese entonces, su papá Jorge se encontraba jugando en Stade Brestois, y esa es la razón por la cual Gonzalo nació en Europa y no en Argentina. Tan solo unos meses después, volvieron a su país, en donde el delantero viviría toda su infancia y adolescencia, hasta emigrar nuevamente a Europa, pero ya como futbolista profesional. Higuaín nunca dudó a qué selección representar, ya que siempre se sintió 100% identificado con Argentina y cuando en 2009 se le presentó la oportunidad y fue convocado, aceptó. Desde ese entonces disputó 75 partidos con su selección y convirtió 31 goles. En marzo de 2019 anunció su retiro de la misma, luego de que se lo haya cuestionado mucho gracias a las fallas que tuvo en varios partidos importantes. Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero nació en Laval, Francia, debido a que su padre, un recordado futbolista gabonés, tuvo distintos pasos por el fútbol europeo. Auba tuvo su esperado debut en el Dijon, luego de haber pasado por varias canteras del fútbol francés y del Milan. Con la selección juvenil francesa solamente disputó un partido, pero luego recibió la propuesta de representar al seleccionado nacional de Gabón y en honor a su padre aceptó. Muchos todavía se preguntan qué hubiera sido del veloz delantero si hubiera elegido jugar para Francia, pero lo cierto es que él está muy a gusto en el seleccionado africano, por más que sea un equipo débil.
Es el capitán del mismo y ya lleva disputados más de 50 partidos internacionales.